de hoy, jueves 26 de abril, perdón, y 27 de abril, y vamos a dar comienzo a la sesión clínica en medicina del trabajo de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. Son las 5 en punto. Bueno, por aquello de un poco de cortesía, vamos a esperar, hay 5, ¿vale? Y hay 5 en punto, empezamos la sesión para dar tiempo a que, bueno, pues alguna persona que esté un poco rezagada, pues que se conecte. Entonces, ya en 4 minutos empezamos la sesión. Son las 5:05. Sin más preámbulos, vamos a dar comienzo a la sesión clínica en medicina del trabajo del día de hoy, jueves 27 de abril, que organizamos desde la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. Esta es la quinta sesión que organizamos los últimos jueves de cada mes desde que empezamos a hacer esta actividad en el mes de noviembre del 2022. Son unas sesiones que yo creo que son muy importantes. Con esa idea hemos desarrollado esta actividad desde la asociación, porque nos sirven pues, para compartir experiencias, para generar conocimiento y para conseguir algo que es estratégico en la especialidad de medicina del trabajo, que es generar conocimiento, compartir experiencias, y de alguna manera esto es lo que finalmente va a dar el máximo rigor y el máximo desarrollo a la especialidad. Estas sesiones, además, tienen el interés de que se hacen por las unidades docentes de medicina del trabajo. Participa un tutor, participa un médico residente y están pensadas para que los especialistas en formación, los residentes de medicina del trabajo, tengáis una participación y un debate y podáis compartir, como decía, experiencias pues entre todas las unidades docentes y todos los médicos del trabajo de toda España. Y sin más preámbulos, vamos a dar comienzo a la sesión de hoy. El caso clínico es valoración de salud mental en profesionales médicos que ejercieron su actividad durante la crisis sanitaria del COVID-19. Un tema muy importante y muy interesante, y que está organizado por la Unidad de Medicina del Trabajo del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. A continuación, y ya sin más preámbulos, voy a dar paso a la presentadora de la sesión de hoy, que es la doctora Teresa del Campo Balsa, es tutora de residentes de medicina del trabajo en el Servicio de Prevención Mancomunado del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y 3 hospitales. Es doctora en medicina, es secretaria general de la Asociación Española y una persona de una gran relevancia en la medicina del trabajo española, que no necesita mucha o ninguna presentación más. Y la ponente va a ser la doctora Marina Gámez, residente de 4º año del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Durante la sesión podéis hacer las preguntas a través del chat que consideréis, y una vez que terminemos, pues la doctora Teresa del Campo y yo moderaremos el debate o aquellas cuestiones que queden pendientes. Teresa, sin más preámbulos, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, por tus amables palabras. Aquí estoy con nuestra residente, Marina Gámez, que es realmente la ponente de hoy. SR4, ya quedan muy poquitos días para ser especialista en medicina del trabajo. Y también, sin más preámbulos, os voy a poner, mi presentación es muy breve y la he hecho pensando en enmarcar el tema que nos ha traído aquí a la sesión de hoy. Estas sesiones, pues como decía Ignacio, yo también considero que son de gran importancia para poder compartir y avanzar entre todos a hacer una mejor medicina del trabajo. Y los residentes y también los tutores somos una pieza importante. Bueno, pues sin más, como os decía, de esto hablamos muchas veces, pero también no se nos puede olvidar. En las competencias de medicina del trabajo están todas estas áreas, y estas áreas están recogidas incluso en la orden ministerial que está regulando actualmente desde hace unos años, desde el 2005, la especialidad en nuestro país. Son pues, áreas asistencial, preventiva, pericial, gestora, docente y también investigación. En el área de investigación de medicina del trabajo, el Real Decreto dice textualmente esto:
El médico especialista en medicina del trabajo debe de estar capacitado para A. Conocer y aplicar adecuadamente el método científico. B. La investigación y el estudio del efecto de las condiciones de trabajo en la salud individual y colectiva de los trabajadores. C. Desarrollar estudios epidemiológicos sobre accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y en general sobre cualquier daño a la salud relacionado con el trabajo. Y por último, colaboración con las autoridades sanitarias en este área. Por eso, a veces, bueno, pues hay compañeros que pueden pensar que esto de la investigación es, bueno, pues como un adorno, ¿no? Que algunos hacen o no hacen o hacen de aquella manera. No, realmente nuestra especialidad es una vertiente imprescindible de realizarlo. En el campo de la formación MIR, pues sí que está en las unidades docentes, está regulado que se haga con un proyecto de investigación, que es como el eje principal, pero aparte de eso hay otras actividades de investigación que son importantes que también el residente haga. Y yo también hablo ahí de la importancia de que se lo haga en el equipo de investigación, de su unidad docente o con otras unidades docentes, que realmente es cuando se refuerza mucho esas capacidades, ¿no?, de investigación. En general, investigar en salud, pues sí que se habla y vamos a pensar un poco qué puede ser. Suena muy así, a veces suena como complicado, que no se haya acercado a hacer labores de investigación. Bueno, en principio es recopilar, recoger datos de una manera sistemática, describirlos bien, por supuesto analizarlos con un método adecuado, que ahí también podemos necesitar de ayuda a lo mejor de especialistas, interpretarlos. Para interpretarlos, pues hay que leer, discutir. ¿Con qué fin? Pues para mejorar la salud de los individuos y también de grupos de personas. Esto en general y, por supuesto, gran aplicación en medicina del trabajo. Puntos clave: una planificación adecuada en la investigación, el que seamos exactos y rigurosos en la recopilación de datos, eso es obvio, y también dar una interpretación lo más imparcial. Nosotros tenemos nuestra hipótesis de trabajo, pero también el que no concuerde los resultados también es un resultado. O sea, que tenemos que ser serios y éticos. Para seleccionar un tema de investigación, y luego nos va a explicar Marina por qué ha seleccionado este tema, que bueno, lo vemos también un poco juntas, nuevo proyecto de investigación, que ya bueno, se los seleccionamos hace tiempo, ¿no?, para el inicio de la pandemia. Pues en general, ¿cómo se selecciona un tema de investigación? Que a veces, bueno, si queremos investigar y es que no sabemos por dónde empezar. Pues simplemente con la curiosidad como en otros aspectos de la vida es muy importante para avanzar y para no quedarnos quietos en el mismo punto. También en necesidades sanitarias muy concretas que a veces nos llegan, en que veamos un beneficio, una oportunidad, y a veces en algo fortuito, en un hallazgo que hayamos visto en una consulta, en algo que nos haya comentado un compañero, en algo que hayamos leído, y ahí insisto mucho en el tema de leer. Es importante que para que nosotros podamos crear y diseñar un protocolo y buscar, tenemos que leer y saber lo que realmente se sabe de un tema, poco, mucho, regular, y hacer una lectura crítica de eso. Y luego también, a la vez de hacer la investigación, pues lo más apropiado es comunicarlo para poder compartir y avanzar, que hablábamos, ¿no?, antes Ignacio y también nos decía, comunicar pues en congresos, comunicar publicando. Es la manera realmente de ponerlo en nuestro medio, no solamente guardarlo en un cajón. Con una estructura, esto es pues como un sastre, pues no puedes hacer cualquier cosa de cualquier manera, no, hay que ir con estructura. Pensar muy bien en el título, pensar muy bien en la introducción, con unos antecedentes después de una buena lectura, como de literatura, concretar los objetivos, un material y método detallado, los resultados, discusión, conclusiones, una buena bibliografía y buscarla hasta el final, porque hasta el final pueden salir cosas interesantes en nuestro trabajo. Y el resumen, yo lo dejo para el final. Cuando tengamos ya todo, hacer un buen resumen. El resumen es lo que más nos van a leer cuando publiquemos por internet, estamos en nuestras revistas, en índices científicos, en PubMed, en Scielo, en Scopus. Mucha gente se va a quedar a leer el abstract y a veces el título solo. Bueno, pues eso tenemos que pensar muy bien. Y por supuesto las palabras clave para que también puedan encontrar bien nuestro artículo.
al final, efectos beneficiosos, positivos de hacer comunicación y publicación científica, también en medicina del trabajo, pues es una actividad colaborativa, no es para hacerla nosotros solos, es para hacerlo en equipo. Compartimos conocimiento al irlo desarrollando, al irlo publicando. Es, por supuesto, creativa, no es nada repetitivo, es algo nuestro, que, bueno, avanzando poco o mucho, es una aportación que hacemos. Actualizar un tema de conocimiento, a veces, aunque sea pues, de la pandemia, de la salud mental, bueno, pues actualizamos lo que estamos viendo en nuestro medio, ¿no? Con nuestros datos. Y con eso, pues podemos intentar buscar, es el objetivo al final, somos médicos, no se nos debe olvidar, el mejorar la actividad profesional y la salud y bienestar de nuestros pacientes, de nuestros trabajadores. Y sin más, dejo paso a Marina, que os va a contar un poco eso, primero el porqué de ese proyecto de investigación, que esa fase es interesante y no debe ser corta, y luego cómo se ha desarrollado los resultados que ha obtenido. Espero que os sea de interés y luego yo creo, bueno, Ignacio nos organizará, ¿no? Si hay preguntas, yo creo que serán al final. Al final abrimos un turno de debate. Muy bien, gracias. Gracias, Teresa. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Teresa. Y doy paso a compartir mi PowerPoint. No sé si lo veis o sale el mismo. Aquí. Lo vemos, lo vemos. Lo veis, ¿no? Vale. Sí. Perfecto. Pues, bueno, pues sin más, voy a comenzar. Me llamo Marina Gámez, soy la residente de cuarto año de Medicina del Trabajo de aquí de la Fundación Jiménez Díaz y estoy en esta sesión clínica de Medicina del Trabajo presentando mi proyecto de investigación de la residencia que se llama Valoración de la salud mental en profesionales médicos que ejercieron su actividad durante la crisis sanitaria del COVID-19. Este proyecto al final se ha publicado en la revista de la Asociación Española de Medicina del Trabajo en marzo de este año, del 2023. Y este es la portada del artículo. Entonces, para comenzar con la introducción del tema, pues lo primero sería introducir a por qué elegimos este tema. O sea, este proyecto se comienza a realizar tras la finalización del CUSMED, del Curso Superior de Medicina del Trabajo, en el 2020, o sea, en pleno 2020, en marzo, acabamos. Y en ese momento, pues el COVID-19, como todos sabemos, era casi la única y mayor preocupación de todo el mundo. Dada la situación que estábamos viviendo en el hospital, que habíamos ya vivido en los meses previos, tanto mi tutora como yo vimos que la salud mental estaba siendo un problema cada vez más patente y que podía estar quedando en un segundo plano. También cabe mencionar la repercusión mediática que tuvieron todos los sanitarios y que le estaban dando al papel que tenían estos médicos, enfermeros, trabajadores sanitarios como héroes de la pandemia. Aquí se ve una imagen que pone héroes día y noche, salvadores, cuidadores, o sea, demostraban un sacrificio personal y profesional que podía estar ejerciendo una presión extra sobre la responsabilidad que ya de por sí viene asociada al cargo. También, sobre todo, en los médicos, que al final eran el último eslabón de la cadena que tomaba las decisiones. Por tanto, los médicos cuidan, los enfermeros, pero ¿quién cuida a esos héroes? Pues el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Con todas las personas que lo integran, tanto técnicos, enfermeros, médicos como administrativos, todas las personas que forman parte de él. Y creo que ha sido también a raíz de la pandemia cuando nuestra especialidad se ha visto más reconocida, más valorada y considerada en cuanto a la importancia que tiene tanto en el ámbito sanitario como en el no sanitario para el correcto funcionamiento de todos estos sectores. Por eso decidimos realizar este proyecto y para visibilizar y poder ayudar a un sector que posiblemente necesitaba esa ayuda pero que no la pedían públicamente. Por tanto, ya entrando en la materia del artículo en sí, nuestros objetivos, ¿cuáles fueron? Pues estudiar el estado psicológico y el daño potencial a la salud mental de los trabajadores que han estado expuestos en primera línea durante la pandemia del COVID-19, como ha sido el caso de los profesionales médicos, y el estudio de los factores ocupacionales y no ocupacionales que podían haber influido sobre su estado de salud mental. En cuanto a los materiales y métodos, nosotros realizamos un estudio de corte transversal en septiembre de 2022 con una variable retrospectiva acerca de la percepción que tenían los encuestados en septiembre de 2021.
Se preguntaron variables ocupacionales y no ocupacionales a 45 médicos, cuyo criterio de inclusión fue que fuesen médicos y que hubiesen trabajado durante la pandemia. Y se les pasó también el cuestionario de Golber con las 2 subescalas de ansiedad y depresión. Y el cuestionario validado SF12, que es sobre calidad de vida percibida. El análisis estadístico que se realizó fue media y desviación estándar para las variables continuas y la frecuencia y los porcentajes para las variables categóricas. También se compararon estas medias con el método de Kruskal-Wallis y la Urban-Whitney, que son pruebas no paramétricas que se utilizan para comparar categorías de 3 o más grupos para Mann-Whitney y Kruskal-Wallis para menos de 3. Ahora, en cuanto a los resultados, nosotros recogimos en estas tablas descriptivas que tenemos aquí, pues todas las variables de la muestra, como fueron la edad, el sexo, si habían pasado el COVID o no, si tenían enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, alguna inmunodeficiencia. También se recogió si tenían alguna patología mental previamente, si habían tenido tratamiento para esa patología mental y cuál era su ocupación, diferenciando entre médicos y especialistas y residentes, en qué área de trabajo se encontraban y también les preguntamos cuáles habían ellos podido considerar que fueron sus factores de riesgo y como unos factores protectores para desarrollar algún problema de salud mental en consideración a su criterio. Luego tenemos la tabla número 2, lo que hicimos fue ver la prevalencia de ansiedad y depresión con el test de Golber, comparándolo con el cutoff establecido para ansiedad y depresión en la población española. En la tabla número 3 tenemos también el test de Golber con subescala de ansiedad y depresión y el SF12 con la subescala física y mental. Y aquí se recogen las medias con las desviaciones estándares. Entonces, ¿qué encontramos como resultados? Que hubo una disminución de la puntuación de la ansiedad del 2021 al 2022 y esto fue significativo, como se ve en la presentación. De la depresión también bajó, aunque no fuese significativo, pero también puede ser por el tamaño de la muestra que teníamos, que eran 45 médicos. Luego también nos salió que fue significativo la mejora de la escala mental, la subescala mental del SF12 del 2021 al 2022. Estas fueron las tablas comparativas de medias en cuanto esta es la de ansiedad, que se comparan, o sea, a ver si había alguna significación en cuanto a la ocupación, al área, si habían tenido alguna patología mental, en cuanto al sexo, que no salieron significativas, pero las dejamos reflejadas. Esta sería para la subescala de depresión, con los mismos parámetros. En esta sería la subescala física del SF12, también comparando sexo, ocupación, área. Y esta sería para la escala mental, con los mismos parámetros. Y luego nuestra discusión. ¿Qué fue lo más importante que nosotros encontramos después de hacer este estudio? Que había una alta prevalencia de depresión y ansiedad en médicos. O sea, en 2022 la prevalencia de ansiedad y depresión seguía siendo alta en los médicos, teniendo como referencia el cutoff en población española, o sea, el número de corte para la población española en general. Entonces, vimos que en 2021 más del 50% de los médicos estudiados presentaban ansiedad y en 2022 algo menos de un 50%, pero también se acercaba al 50%. Y respecto a la depresión, en el 2021 fue de casi un 40% y se mantuvo en cifras ligeramente inferiores a 40%, que fue un 38% en 2022. Por tanto, estas cifras son un poco alarmantes y ¿a qué nos llevan? Pues como a ver que hay una necesidad de implementar unos programas de intervención sobre el bienestar emocional en médicos y proyectos, protocolos de prevención y promoción de la salud mental en el colectivo sanitario. Nosotros al estudiar los factores de riesgo y los factores protectores que los encuestados reflejaban, pues bueno, aunque no nos salió tampoco significativo el resultado por la población, por la muestra, el número de muestras, sí que podemos utilizar esto como una guía para luego establecer esos protocolos de los que estamos hablando de prevención de salud mental. Y estos, por ejemplo, fueron los factores de riesgo que ellos consideraron fue la alta demanda laboral,
la incertidumbre en el puesto de trabajo y la falta de apoyo. Y como factores protectores, el apoyo familiar fue lo más importante y el apoyo social, que esto se puede trasladar al ambiente de trabajo en cuanto a mayor apoyo de grupo y en general en el ambiente de trabajo. Entonces, después de traer esta idea de la necesidad de implementación de esos protocolos, hay una revisión sistemática en la Cochrane que la realizaron en 2020 acerca de 16 estudios de intervenciones que se realizaron en trabajadores sociosanitarios después y durante una pandemia. O sea, cogieron pandemias que venían desde el 2002, como del ébola, del SARS, del virus del chikungunya, mucha y variada, y estudiaron cuáles podían ser las mejores intervenciones y qué barreras y qué facilitadores en estas intervenciones decían que había entre los trabajadores. Lo que encontraron fue, o sea, lo que querían era ver cuáles apoyaban la resiliencia y el bienestar mental de esos profesionales sanitarios de primera línea durante y después de una pandemia, y vieron que lo más importante era realizar intervenciones en el lugar de trabajo con formación, estructura y comunicación, intervenciones de apoyo psicológico con, por ejemplo, servicios de asesoramiento y psicología, y realizar intervenciones multifacéticas como talleres, cursos de mindfulness. Y en cuanto a estos factores facilitadores de aplicaciones de esas intervenciones, ¿cuáles fueron? Pues que fuesen intervenciones que pudiesen adaptarse a las necesidades locales, que hubiese una comunicación eficaz, tanto formal como social, y que se promoviese un entorno de aprendizaje positivo, seguro y de apoyo para los trabajadores de primera línea. Por tanto, ¿cuál es nuestra conclusión después de este estudio? Que encontramos una alta prevalencia de ansiedad y depresión en médicos que se mantiene actualmente, por lo que es de interés implantar programas de intervención sobre la salud mental en los trabajadores sanitarios. Y ya está. Agradecer a mi tutora, la doctora Teresa del Campo Balsa, por su dedicación, por su labor y por todos estos años. Al doctor en epidemiología Ignacio Maillo Fernández, a la Asociación Española de Medicina del Trabajo porque colaboró en la difusión de la encuesta y hubo mucha participación, y a la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo e Instituto de Salud Carlos III por orientarnos y evaluar ese trabajo de investigación, este proyecto final de la Residencia de Medicina del Trabajo. Y ya está, muchas gracias. No sé si he sido muy rápido, pero... No, muchísimas gracias, Marina, por tu exposición. Un tema muy actual y muy relevante para la medicina del trabajo, tanto en el ámbito sanitario como en ámbitos no sanitarios. Vamos a dar comienzo a un pequeño debate, un pequeño coloquio. En el chat en este momento no hay todavía ninguna pregunta. Si alguien quiere hacer una pregunta la puede hacer en el chat o bueno, directamente puede hacerla a través de la sesión dentro de los participantes. Yo, por romper un poco el fuego mientras se animan más preguntas, habéis analizado fundamentalmente ansiedad y depresión, por lo que he visto. Sí. ¿Os habéis planteado o por qué ansiedad y depresión, por qué no burnout, un poco cómo ha sido un poco el enfoque? Porque uno tiene un poco la sensación subjetiva que la está empezando a tener cada vez más, por lo menos en el ámbito en el que yo trabajo, sanidad pública, que da la sensación de que la pandemia está pasando ahora su factura. Yo creo que los trabajadores estamos o están cansados. Hay un cierto grado de crispación, un cierto grado de desánimo. Todas las generalizaciones pues son lo que son, ¿no? Pero ¿qué impresión tenéis vosotros o un poco cómo veis ese enfoque? Marina. Yo, bueno, por empezar, así que Marina, sí, bueno, las dos. La revisión bibliográfica que hicimos al principio, sobre todo hizo Marina, y luego lo conmigo, era que había más trabajos sanitarios con respecto a estudios de ansiedad, depresión, incluso algunos con estrés postraumático.
Porque lo del burnout al principio también lo pensamos. De Sí, hecho, lo metimos. en el primer borrador estaba. Sí. Pero tampoco es verdad que queríamos sobrecargar al trabajador haciendo una encuesta muy larga. Luego también, como habéis visto, se incluían variables que ya no eran de cuestionario, eran sociodemográficas, ocupacionales, los factores protectores que pensamos. Sí, era sobre todo también porque queríamos utilizar un cuestionario que estuviese validado como el Goldberg, que o sea, del burnout sí que había alguno del Maslach, pero bueno, no había tanta bibliografía con la que pudiésemos comparar, entonces decidimos pues, centrarnos más en la ansiedad y la depresión. Y luego de calidad de vida percibida, que también lo incluimos, es un test que estamos manejando pues, aquí periódicamente con alguna actividad que también hemos hecho de promoción de la salud. Hacíamos talleres de mindfulness, entonces nosotros lo aplicábamos antes y después, ¿no? Entonces era un poco por seguir también esa línea, que también además hay bastante publicado. Sí. Vamos a ver si se anima alguien a hacer alguna pregunta. Bueno, mientras se anima alguien, sigo yo preguntando cosas. A ver, la fatiga pandémica. ¿Es una frase? ¿Creéis que existe? ¿En qué fase creéis que estamos? ¿Y qué podemos hacer? Pues, hombre, Por ejemplo, Marina, no sé si te acuerdas, me pareció interesante que habías leído algo como que en pandemias, esos efectos psicológicos, en pandemias, desastres, sí, ¿no? Podían durar hasta 3 años después de la cuarentena. O sea, lo estudiaron con otras pandemias, pero comprobaron que hasta 3 años después efectos psicológicos podían seguir prevaleciendo. Entonces, pues yo creo que contando que estamos en 2003, pues seguimos en periodo de repercusión de eso. De repercusión. Sí. O sea, y yo creo que también muchas veces a lo mejor el burnout o fatiga pandémica, o sea, las denominaciones que se les da, pueden esconder debajo perfectamente una ansiedad, una depresión larvada, o sea, que no se sabe exteriorizar de esa manera, sino que se canaliza de una manera pues, más iracunda o más, pero realmente luego a lo mejor tiene una base de una enfermedad mental establecida como un síndrome de ansiedad o un ansioso depresivo. Sí, así es, al final, pues está lógicamente relacionado, ¿no? Sí. todo eso está relacionado, todo eso influye, Claro. hay mucha multifactorialidad y a ver si se nos anima algún participante. Estrategias de prevención, ¿no? Que sería un poco lo más importante. Nosotros por ejemplo, aquí en el Gregorio Marañón, bueno, pues tenemos un programa de intervención que surgió a raíz de la pandemia, de gestión del estrés. Lo estamos haciendo fundamentalmente en unidades de críticos, cuidados intensivos, urgencias. Bueno, los resultados todavía es pronto, ¿no? Pero está teniendo bastante buena acogida. Llegamos a poca gente porque, claro, al final nosotros lo hacemos presencial. Aquí también hay un programa que no llevamos directamente nosotros, la EVA Salud Mental de Mindfulness Online, que bueno, es una estrategia que tampoco está mal. ¿Cómo veis vosotros esto? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué estrategias podríamos proponer? ¿Qué experiencia tenéis? Sí, en el hospital, por ejemplo, en la fundación durante la pandemia, o sea, cuando estábamos trabajando en la urgencia, en abril, mayo, se iniciaron talleres de mindfulness por parte de psiquiatría, del equipo de psiquiatría y psicología, para el equipo de la urgencia, sobre todo se venían por la urgencia diciéndolo, y para todo el hospital que quisiera, pero sí que había mucha participación de la urgencia. Y la verdad que yo, entre participantes, la verdad, a mí me vino muy bien, y yo creo que sí que tuvo buena acogida de los compañeros, y como que sí que se puede seguir promoviendo y ver que con la buena aceptación que tuvo y tal, pues beneficiosa. Yo creo que también al hilo, no hacer para todo el mundo lo mismo, ¿no? Sino pensar en estratificar un poco las intervenciones, en qué colectivos, en qué departamentos, en qué puestos de trabajo, incluso algo especial para mandos intermedios. Nosotros hace tiempo, por ejemplo, hicimos aquí de comunicación para mandos intermedios, pues a lo mejor retomar esos cursos ahora con el enfoque de todavía la pandemia,
yo creo que podría tener interés. En la revisión de la Cochrane, por ejemplo, hablaban de formación de miembros clave del personal en primero auxilio psicológico. O sea, pero eso era como miembros clave que se decidiese que ellos eran los que podían impartirlo en el momento de una crisis psicológica, pues en los que tuviesen la primera acción. Pues ya se animan nuestros participantes. Tenemos 3 preguntas. La primera, de alguna manera, la hemos contestado, pero por si queréis matizar algo, ¿qué medidas habéis implementado para mejorar el estado de los trabajadores? Yo creo que un poco es lo que hemos explicado, ¿no? Sí, ahí, bueno, desde el principio se hicieron campañas informativas al principio la primera ola era, la segunda ola semanales, con información que veíamos con los técnicos de prevención del servicio, que fueran muy visuales y que afectara un poco a la salud global, a la salud total que dicen los americanos del trabajador, tanto aquí como en su casa. Con medidas, bueno, había tantas dudas entonces de todo, intentábamos abordar esos aspectos, desde la Pues eso nutrición, es. bebidas saludables. Luego también colaboró, como decía Marina, el Departamento de Psiquiatría, que hicieron la parte de urgencias, en la UCI, en neurología, en la UCI, claro. Y luego, cuando se requerían, nosotros hacíamos interconsultas con ellos. Algunas consultas las llevábamos nosotros, como atención primaria, y ya cuando la situación era más compleja, derivábamos a salud mental. Hacíamos interconsultas con ellos. Y luego también al final, una psicóloga del hospital, de aquí del Departamento de Salud Mental, colaboró con nosotros en hacer unos vídeos que se han dejado disponibles en la intranet de afrontamiento, de análisis de situaciones estresantes pensadas en la pandemia. Ahora, bueno, pues de cara a estos resultados del proyecto de Marina, estamos viendo en el servicio posibilidades de seguir avanzando. En esta fase, porque todavía estamos en pandemia, nos gusta o no, y en esta fase, pues, ¿por dónde vamos a tirar? Pues la pregunta nos hacía Merce García, una pregunta de Juan Luis Cabanillas. ¿Habéis estudiado si hay diferencias en la aparición de depresión u otros trastornos de salud mental en profesionales que se infectaron frente a los que no se infectaron? Sí, no salió significativo estadísticamente. Vale. O sea, no había diferencias entre haber pasado la infección. No, porque además ya, o sea, también en el momento en el que lo pasamos, que fue septiembre de 2022, mucha ya gente lo había pasado la IMS. Sí, entonces no había como un caso control. Claro, lo incluimos porque al principio nos parecía interesante, pero efectivamente es que al final ya no. Vale. Otra pregunta de Merce García. ¿Habéis gestionado estos casos como contingencia profesional en algún caso? Ahí hemos seguido por las directrices del Ministerio, de sus actualizaciones del protocolo, ¿no? Yo creo, perdona Teresa, que se refiere no al COVID, sino a algún cuadro de ansiedad o depresión que haya requerido baja reactiva. Vale. Entiendo que pienso que se refiere a eso. También, sí, cuando he visto eso, se vaya más centrado. Pienso que se refiere a eso. No, al final no hemos tenido casos de contingencia profesional por alteración. O sea, realmente esta encuesta además, recordar que la hemos pasado no tanto en el hospital, sino más bien en la asociación. Se pasó lo ha dado cuenta Marina, por grupos de la asociación. Entonces ahí había también residentes, que esos sí hacían urgencias y estaban en primera línea, y médicos de trabajo de servicio de prevención. Vale. Otra pregunta de nuestros participantes, de Luis. Enhorabuena por vuestro trabajo, que deja claro que la salud mental es un problema central, tanto en la pandemia como después de ella. ¿Creéis oportuno realizar estudios de tipo cualitativo para evaluar los efectos a largo plazo? Sí, yo creo que a medio y a largo plazo es interesante, por supuesto. Hay aspectos además que realmente pues, todavía no conocemos bien, porque realmente estamos en pandemia todavía. Y estamos en el periodo de los 3 años que decía Marina, ¿no? Que leyó en el artículo, que es interesante. Hay muchas posibilidades, se habla desde incluso cómo puede afectar al desarrollo profesional de distintos profesionales, ahora hablamos de médicos en concreto, ¿no? De gente además que tenga más o menos experiencia. Hay algunas personas que también están hablando en algún estudio de que se han podido afectar los profesionales más jóvenes, y que entonces los residentes, los recién acabados,
cómo van a afrontar ellos su vida laboral en base a eso, que algunos pueden tener un crecimiento, ¿no?, de superación, de esa resiliencia, y otros en el fondo pueden desarrollar un burnout. Eso está ahí un poco todavía en el papel. Vale, no tenemos ninguna pregunta más. Bueno, yo por mi parte quería resaltar una cosa que habéis dicho y que yo creo que es cierta y que es muy importante, ¿no? La pandemia, dentro de su tragedia, ha supuesto un antes y un después para los servicios de prevención. La visibilidad, la importancia, la responsabilidad y la dureza de lo que hemos tenido que afrontar, pues evidentemente ya digo que ha sido un antes y un después, y que es una lección amarga, pero que nos tiene que servir un poco bueno, para desarrollar lo que decíamos al principio, todo lo que es la evidencia científica y el trabajo de los médicos del trabajo, de los trabajadores en general, de los servicios de prevención, que yo creo que no se les ha reconocido bastante todavía su labor durante la pandemia, y eso yo creo que yo siempre que tengo ocasión aprovecho para decirlo, ¿no? Para finalizar, si queréis añadir algo más. Muchas gracias por la oportunidad y... Pues nada más, yo voy a terminar recordando que estas sesiones se graban, están a disposición de todos los socios de la asociación en la página web, en YouTube, y bueno, pues yo creo que en este caso terminar con una frase que dijo un compañero nuestro, no es mía, pero que me pareció llamativa, hablando de los riesgos psicosociales y de lo que supuso la pandemia, que, bueno, que necesitaríamos desarrollar, y eso es un reto, EPIs emocionales, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más, muchísimas gracias. Es un día un poco complicado, jueves víspera de un largo puente, y seguiremos todos los meses pues con estas sesiones que yo creo que son muy útiles para que todos podamos aprender. Y bueno, pues mensajes de los participantes, enhorabuena, gracias a todos, y sin más, pues muchas gracias y hasta el último jueves de mayo. A todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, adiós.